Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Vamos a continuar la parte que nos resta del cuarto mandamiento. Pero antes de proseguir, digo que vale la pena que recordemos lo que fundamenta este mandamiento. Y es preciso entenderlo porque con esta base nosotros podemos acoger en el corazón y en nuestra vida lo que Dios dispone en este mandamiento. Sabemos que este cuarto mandamiento tiene como fundamento una virtud, que es la obediencia. Pero una obediencia que está iluminada, motivada por la fe. Si no es en razón de la fe, este mandamiento no funciona, ¿sí? Porque nuestro deber de obediencia a la autoridad, cualquiera que sea, es porque ella ha sido instituida por Dios en representación de su voluntad aquí en la tierra, para nosotros, ¿ya? Toda autoridad legítimamente constituida es un canal de la voluntad de Dios para cada uno de nosotros. Es una expresión clara. Siempre y cuando esa autoridad no ordene nada contrario a la voluntad de Dios, porque la autoridad legítimamente constituida tiene que estar sometida a la voluntad de Dios. Y aquí cabe todo el que está investido de autoridad: padres, maestros, patronos, empresarios, gobernantes, autoridades eclesiásticas, ¿sí? Todo el que está investido de autoridad. La primera autoridad que Dios nos regala, porque es un servicio, ¿ve? La autoridad es un servicio, es la de nuestros padres, que ya estudiamos ampliamente en el catecismo anterior. Entonces hoy en el numeral 2232 vamos a comprender algo que también forma parte de este fundamento de la obediencia, que es: toda autoridad viene de Dios, pero Dios está por encima de toda autoridad. Eso no lo podemos olvidar, y muy especialmente en los padres, ¿sí? ¿Qué nos dice este numeral 2232? Que los vínculos familiares son muy importantes, pero no son absolutos. Importante entenderlo. ¿Qué quiere decir que no son absolutos? Que por encima de los vínculos familiares está Dios, ¿sí? Y Dios marca para cada hombre un camino. Para cada hombre tiene un llamado. Y el hombre tiene que obedecer a ese llamado, ¿sí? Al margen de lo que los papás quieran o hayan anhelado para él. Por eso dice Jesús: el que ama a su padre o a su madre más que a mí no es digno de mí.
El que ama a su hijo o a su hija más que a mí no es digno de mí. Por eso el camino o vocación de todo hombre es uno. ¿Cuál? Seguir a Jesús. Responder a Dios en la misión en que Él le tenga. El medio por el cual va a seguir a Jesús, Dios se lo va mostrando en el camino. Pero la meta es esa, seguir a Jesús. Y miren cómo lo explica el catecismo de firme, de claro y radical. Y así tenemos que entenderlo. Y toda autoridad debe entender esto. Hacerse discípulo de Jesús, que es la primera vocación o llamada principal de todo hombre, es aceptar la invitación a pertenecer a la familia de Dios. ¿Cuál es la familia de Dios? La Trinidad. ¿Sí? Y allá entramos a través de la Iglesia. Y lo que sigue es mucho más hermoso. A vivir en conformidad con su manera de vivir. Y entonces meditamos, ¿qué es vivir en conformidad con la manera de vivir de quién? De esa familia a la que entramos. ¿Cuál es la Trinidad? ¿Cómo vive la Trinidad? ¿Sí? Buenas tardes. Buenas tardes. Sigan, ahí está la hermana Marta esperando. ¿Cómo vive la Trinidad? ¿Qué es lo esencial de la Trinidad? El amor y la unidad. ¿Dónde se marca la unidad de la Trinidad? En la voluntad. Están unificados en una sola voluntad. Entonces, esta es la vocación de todo hombre. Todo papá cuando recibe un hijo tiene que pensar en esto. Yo tengo que encaminar a mi hijo a que entre a formar parte de la verdadera familia a la que he llamado, la familia de Dios. O sea, la familia terrenal es un medio en el que Dios ubica a la criatura para que esa familia terrenal la inserte en la verdadera familia, que es la familia trinitaria, y le enseñe a vivir como vive la Trinidad, en un ambiente de amor y de unidad a la voluntad de Dios. Si no, no está cumpliendo su misión. Por eso el primer deber de los padres con los hijos es educarlos en la fe, es lo primero. Todo lo demás es secundario. Todo lo demás debe ir en razón de esto primero, que es que viva su fe, que viva como un miembro de la familia de Dios. El que cumpla la voluntad de mi Padre Celestial, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Entonces, entendemos con más claridad, sí, esta cita del Evangelio. De ahí la importancia de formar a los hijos en la obediencia a Dios. Por eso las razones no deben ser porque no me gusta, no, porque no le agrada a Dios. Porque no está conforme a lo que Dios quiere. Siempre llevarlos a ir más allá de uno mismo, porque a veces la autoridad de los padres se centra en ellos, ¿no? Y no, la autoridad es para que los lleve a Dios. Ese es el papel de todo padre de familia. Por eso los padres
cuando un hijo determina su estado, deben respetarlo, mucho más cuando se trata de la vida consagrada o del ministerio sacerdotal. Deben sentirse complacidos y cooperar, apoyar la realización de esa vocación. Sobre esto quiero aclararles algo que no está muy claro, y es cuando un hijo establece su consagración en la vida religiosa o en la vida sacerdotal. Este deber, dice la palabra de Dios, ¿no? Hijo, acoge a tu padre en su ancianidad y no le des pesares en su vida. Si llega a perder la razón, muéstrate con él indulgente, no le afrentes, porque estés tú en la plenitud de tu fuerza. Que la piedad con el Padre no será echada en el olvido. En vez del castigo por los pecados tendrás prosperidad. En el día de la tribulación el Señor se acordará de ti, y como se derrite el hielo en día templado, así se derretirán tus pecados. Como un blasfemo es quien abandona a su padre, y será maldito del Señor quien irrita a su madre. Esto es del Eclesiástico, capítulo 3, versículos del 14 al 18. El deber, porque la responsabilidad, ¿sí?, de amor y reverencia a los padres no se acaba nunca, ¿ya? Aún que pasen a la vida eterna, porque los hijos tienen el deber de ofrecer sufragios por su alma. No es una opción, no es un favor, es un deber de todo hijo. Mantener esa manifestación de amor, de agradecimiento, de reverencia a sus padres. Forma parte de este cuarto mandamiento. Ahora, este deber es de tal magnitud y gravedad de cuidar por los padres que el hijo o la hija deberían suspender temporalmente su entrada en religión si los padres, por su ancianidad o su enfermedad, requieren de su presencia. Suspender su entrada a religión, porque es hijo único o hija única, porque los padres no tienen más apoyo que él, ¿sí? Santo Tomás explica ese punto y hace una diferencia entre el comportamiento del hijo antes de entrar en religión y el comportamiento del hijo cuando ya ha ingresado. Varía. Para que lo tengamos claro. Dice Santo Tomás, voy a leerlo textualmente: hemos de distinguir un doble caso, el de aquel que está todavía en el siglo y el de quien ha profesado ya en religión. Una cosa es la joven o el joven que desean entrar al seminario o al convento, y otra cosa es el que ya está en el convento o ya está en el sacerdocio. El que aún está en el siglo, o sea, el que todavía no ha entrado, si sus padres necesitan su ayuda para vivir, no debe abandonarlos para entrar en religión, pues quebrantaría el precepto de honrar a los padres. Hay quienes dicen que aún en este caso podría lícitamente abandonar a sus padres encomendando a Dios su cuidado, pero si se piensa rectamente, esto sería tentar a Dios,
pues teniendo medios humanos de socorrerles, les expone a un peligro cierto bajo la esperanza de un auxilio divino. Dios es providente. Si Dios hasta este momento no te ha dado los medios para irte y dejarlos, ¿qué está diciendo Dios? Que te toca a ti. ¿Ya? Porque una de las señales de vocación, de que Dios quiere eso para uno, es que no solo le da el deseo, sino que le facilita todas las circunstancias para que te entre esa religión. Pero si no facilita el cuidado de los padres, es un signo de que Dios quiere que todavía no entres. ¿Sí? Abandonarlos, diciendo a Dios que cuide de ellos, es tentar a Dios. Porque Dios te está diciendo en las circunstancias que Él quiere que seas tú. Porque si Él quisiera que te entrara en religión, te facilitaría la forma. Yo tengo un caso en la comunidad en la que estaba antes de las Teresitas. Era una hija única. Y en la comunidad no recibían hijas únicas por lo mismo, ¿verdad? Y ella tenía el deseo. Ella se abandonó, confió en Dios, y teniendo ya ella, fíjense, como unos 19, 20 años, la mamá queda embarazada. Y nace una niña. Y cuando la niña pues ya estaba 5 o 6 años, ella entra en religión. Ese es un signo de Dios. Dios así es como nos habla. Si no da el signo, si no te da las formas, es porque no quiere. Y esto lo explica claramente Santo Tomás. Si por el contrario, sus padres pueden vivir sin él, le es lícito entonces abandonarles para entrar en religión, porque los hijos no están obligados a sustentar a los padres a no ser en caso de necesidad, como se ha dicho ya. Ahora viene el caso contrario. El que ya ha profesado en religión o ha recibido el sacramento del orden, se considera muerto al mundo. Por lo tanto, no debe, para sustentar a sus padres, abandonar el claustro, en el que está como sepultado para Cristo, y mezclarse de nuevo en los negocios del siglo. Está, sin embargo, obligado, salvando siempre la obediencia al superior y su condición de religioso, a esforzarse piadosamente para encontrar un medio por el que sus padres sean socorridos. Le manifiesta a sus superiores, regularmente las comunidades empiezan a dar un aporte, si no hay otro medio, pero no debe abandonar ni el claustro, ni su vida sacerdotal para ir a cuidar de sus padres. Porque ya entregó su vida a Dios. Entonces son dos casos diferentes. Esto porque digo, hemos olvidado tanto, ¿verdad?, las disposiciones de Dios, que muchas veces la familia es la que presiona al sacerdote o al religioso para que se preocupe de ellos, para que deje el convento para ayudarlos, y les hace un gran daño enorme. En este volumen 10 de los escritos de la sierva de Dios Luisa Picarreta, Jesús habla con mucho dolor, sobre todo el apego de los sacerdotes a la familia. Dice: debes saber que este dolor aún me dura, porque los sacerdotes de estos tiempos se han hermanado con los sacerdotes de aquellos tiempos, se han dado la mano en el apego a las familias, al interés, a las cosas exteriores, y poco o nada ponen atención al interior. Este es del capítulo 9, de diciembre 25 de 1910. Y en el mismo volumen 10, dice más adelante en el capítulo 10, la misión del sacerdote, escogido por mí, será alta y sublime.
Se trata de salvar la parte más noble, más sagrada, la cual son los sacerdotes, que en estos tiempos se han vuelto el escarnio de las gentes. El medio más adecuado sería formar estas casas de reunión de sacerdotes para segregarlos de la familia, porque la familia mata al sacerdote. ¿Por qué lo mata? Porque lo hace que se empiece a preocupar, ¿sí?, de las cosas que ya dejó. Y se entretiene con la familia y se olvida de su misión. Y en el capítulo 12 del mismo volumen, de enero 10 de 1911, dice: hija mía, el punto que más me importa y me interesa es el separar perfectamente al sacerdote de su familia. Que den todo lo que tienen a la familia y para ellos se queden solamente con lo personal. Ahora, como ellos deben mantenerse de la iglesia, justo es que las cosas de donde vienen, allí vayan a parar. Esto es, que todo lo que puedan tener debe servir para mantenerse ellos y engrandecer las obras de mi gloria y para el bien del pueblo. Yo no haré que la gente sea dadivosa con ellos, pero no solo esto, sino que si ellos se separan físicamente de su familia, pero no con el corazón, de esto surgirá la avidez por ver quién puede tener más ganancia para poder dar más a su familia. Y esto causará envidias entre ellos y se asigna un puesto de mayor lucro a uno que a otro. En la práctica verán cuántos males vendrán, cuántas desuniones, celos, rencores y más si no corrigen este punto tan esencial. Igual a nivel de religiosas, de almas consagradas, ¿ya? Entonces, preocupadas por la familia, por los problemas de la familia, por la situación económica de la familia. Y esto deshonra mucho a Dios. No es faltar al cuarto mandamiento, ya lo estudiamos, ¿verdad? Que yo quería que quedara eso claro, porque a veces hay mucha confusión en este punto, y qué injusto. Quiero ser un poco explícita en cuanto a los deberes de las otras autoridades y de los otros súbditos que no son padres e hijos, porque esto se ha olvidado tanto que ya no hay ni conciencia de pecado sobre esto. Hoy, en el salmo de hoy, la liturgia de hoy, dice: serás el pueblo de su propiedad. El Señor tu Dios te manda hoy que cumplas estas leyes y decretos. Ponlos en práctica con todo tu corazón y con toda tu alma. Y todo el salmo: dichoso el que cumple la voluntad del Señor. Entonces, esa es la voluntad que estamos conociendo a través de los mandamientos. Vamos a hablar primero de lo que son autoridades y después vemos lo que son los súbditos. En amos, patronos, amos y patronos es lo mismo, pero hay unos que hacen diferencia, bueno, no importa. Los maestros, los pastores, ¿cuál es su principal deber? Tienen un deber común, primero que todo, instruir a sus subalternos. Y la primera instrucción es sobre las verdades de la fe y la moral. Es un deber, no es un favor, no es una opción, no es que yo lo hago porque me guste, es un deber.
que Dios impone al todo aquel que está revestido de autoridad. Sacar tiempo, antes era muy, muy común, si estudiamos sobre todo las familias de antes y esas santas que fueron casadas o que fueron reinas o tuvieron toda su servidumbre la reunían para enseñarles las verdades de la doctrina cristiana. Se reunían a orar. Es primer deber, instruirlos en las verdades de la fe y la moral y corregirlos cuando su comportamiento no se ajusta a esas verdades. Porque la indiferencia es falta de amor a Dios y de amor al prójimo. ¿Cómo así que tú tienes en tu casa una persona que te está ayudando pero que vive en adulterio o que vive en fornicación o que su comportamiento no te importa, con tal de que te ayude? Suficiente. Pero no te importa su alma, entonces ahí no se está haciendo lo que Dios manda. Y a veces duran 10, 12 años en una casa, pero encuentran un protestante que sí les habla de Dios y por eso se van con él, porque estuvo en un hogar católico y nunca conoció a Dios. Eso es un deber, primer deber. Otro deber, el tratarlos benignamente. Y tratarlos benignamente es tratarlos fraternalmente, como hijos de Dios, como hermanos nuestros. Toda discriminación está en contra de la caridad. La discriminación de razas es para los paganos, no para los cristianos. Y no debiera haber discriminación entre el rico y el pobre, entre una raza y otra, entre el extranjero y el no extranjero. No debiera haber discriminación. Cuando yo estoy considerando a uno menos porque no viste como yo quisiera que vistiera, porque de pronto sus costumbres no son como las mías, o porque por alguna circunstancia huele mal, estoy faltando a la caridad. ¿A quién estoy ofendiendo? A Jesús. Porque tú no sabes por qué huele mal. Tendrá la facilidad de cambiar de ropa con la frecuencia, de bañarse. Tal vez no recibió la formación que tú recibiste. No tiene por qué. Hay que ayudarles, ¿verdad? Para que vayan superándose, pero no arrimarlos, mirarlos menos, arrinconarlos, negarles lo que tú no te niegas a ti mismo. ¿Por qué se lo niegas al otro? Son pecados contra la caridad. Y son pecados que de pronto no hemos perdido tanto la conciencia de pecado porque nos parece que el pecado es decir abiertamente, ay, no váyase, yo con usted no me junto. Pero si no lo digas abiertamente, pero si en tu corazón te estás sintiendo superior a él y consciente y voluntariamente te distancias de él porque te consideras superior y con esa gente no te vas a juntar, estás faltando a la caridad, ¿o no? Son los pecados interiores, ocultos, que solo los conoce Dios. Porque a veces la voluntad humana es tan tremenda que es tan astuta para
no hacer aparecer el mal, sí, tu actitud mala, la disfraza, pero en el corazón está. Y a Dios no le interesa lo que aparece, sino lo que es. Eso es lo que Dios mira, lo que es. Entonces tratarlos benignamente. Por eso dice, no hagas con otro lo que no quieras que te hagan a ti. Si tú estuvieras en ese lugar, ¿cómo te gustaría que te tratara? Invierte los papeles, ¿verdad? Por eso no hay que ponerles exceso de trabajo. Si tú te cansas, él o ella también se cansa. Darles su tiempo de descanso, justo, normal. El libro del Eclesiástico, el capítulo 33, versículos del 31 al 32, dice así: si tienes un siervo, trátale como a ti mismo, porque con sangre lo has adquirido. Si tienes un criado, trátale como a ti mismo, porque necesitas de él como de ti mismo. Es una prolongación tuya, ¿verdad? Va a ayudarte a hacer lo que tú no puedes hacer. Si le maltratas y maldiciéndole huye, ¿por qué camino le buscarás? En la carta a los Efesios, capítulo 6, versículo 9, dice: y vosotros, amos, haced lo mismo con ellos, dejando de amenazas, considerando que en los cielos está su Señor y el vuestro, y que no hay en él acepción de personas. En Dios no hay acepción de personas. Para Él no hay ni siervo ni amo, ni rico ni pobre, ni indígena ni ladino, ¿sí?, ni negro ni blanco. Para Dios no hay eso. Dios mira el corazón. Darles buena alimentación, preocuparnos por su salud, los servicios médicos requeridos y atenderlos cuando contraen enfermedades en sus servicios. Atenderlos. Si te toca contratar a otra persona para que haga lo que ella hace, para que descanse, ¿verdad?, tenga el reposo que le mandó el médico y se haga el tratamiento requerido, te toca. Y si no tiene quien la atienda, ábrele un espacio en tu casa y que allí pase su convalecencia. Son deberes de caridad, son deberes de justicia. Instruirlos y corregirlos. Quienes pecan, los que no les conceden tiempo para sus obligaciones religiosas. Quieren ir a misa, quieren ir a una catequesis, no hay tiempo, porque tienes que hacer esto, tienes que hacer esto, tienes que hacer esto, tienes que hacer esto. No les corrigen prudentemente y caritativamente. Hay que corregirlos. Si el empleado no se corrige de sus malos hábitos o de sus malas costumbres, deben ser despedidos. ¿Para qué? Para que su comportamiento no contagie o a los hijos, ¿verdad?, o a los otros empleados. Entonces, ahí no hay falta de caridad, con dolor se le ayuda, se le dice,
pero si no se corrige, siempre está el bien comunitario prima sobre el bien individual, ¿no? Siempre. Cuando pecan los amos o patronos, cuando no le proporciona, sí les proporcionan o les permiten ocasiones de pecado o próximas al pecado, o le mandan cosas que no son, ¿sí? O los ponen en ocasiones de pecar. Por eso ustedes tienen que tener mucho cuidado. Hay jóvenes en la casa. No entres una muchacha joven a trabajar contigo. Les pones una buena separación en las habitaciones, que tenga la privacidad necesaria para, evitar todo eso. ¿Por qué? Porque de eso tiene que estar atento un amo, un patrón, no exponerlos, ¿sí? En situaciones de pecado, protegerlos. Son personas que a la larga Dios te ha confiado, porque cuando llegan a tu casa y se ponen bajo tu autoridad, ya Dios te las está confiando. Entonces tienes que cuidarlas, protegerlas, ayudarlas, para que igual que tus hijos también entren a formar parte de esa familia de Dios y vivan conforme vive esa familia, que es la familia de Dios, la Trinidad. También ellos están llamados a eso. Ahí no hay diferencia entre tus hijos y ellos en el sentido de a dónde ellos tienen que llegar. Todos tenemos que llegar allá. Cualquiera sea el puesto en donde Dios nos haya colocado. Y un tercer deber fundamental de los patronos y amos es el pagarles el debido salario. El libro del Deuteronomio, en el capítulo 24, versículo 15, no oprimas al mercenario pobre e indigente, sea uno de tus hermanos, sea uno de los extranjeros que moran en tus ciudades. Dale cada día su salario sin dejar pasar sobre esta deuda la puesta del sol, porque es pobre y lo necesita. Eso cuando hay que pagarle diario, ¿no? A veces que trabajan por día, ¿no? Que aplanchan o lavan o arreglan el jardín. De otro modo, clamaría a Yahvé contra ti y tú cargarías con un pecado. Santiago, ahora cuando ya se contrata y él dice, no, yo quiero que me lo dé a final de semana, bueno, está bien. El apóstol Santiago, en el capítulo 5, versículo 4, dice, habéis atesorado para los últimos días el jornal de los obreros que han cegado vuestros campos, defraudado por vosotros clama, y los gritos de los segadores han llegado a los oídos del Señor de los ejércitos. Habéis vivido en molicie sobre la tierra, entregados a los placeres, y habéis cebado vuestros corazones para el día del degüello. En esto Dios es fuerte. Sabemos que es lo que son los pobres y las viudas. No permite opresión, que abusemos. Deberes de los maestros. El maestro, como es un colaborador de la familia en la educación de los hijos, igual tiene como primer deber lo que ya habíamos dicho, que está marcado en todo, la instrucción en las verdades de la fe y la moral, y la corrección.
y es deber sagrado. Instruirlos en las sanas doctrinas. Por eso los padres tienen que fijarse muy bien en manos de quién ponen en sus alumnos, porque hay unos maestros que tienen como sana doctrina lo que no es sana doctrina. Y entonces no te puedes quejar porque eso es lo que él ve como bueno para enseñar. A ti es el que te toca escoger. No puedes poner un hijo en un colegio sin religión, no confesional, y luego protestar porque le están enseñando errores, pero la culpa es tuya. Porque si ahí no se enseña religión, no hay definida ninguna religión, está abierto a todo el que llegue, ¿verdad? Y quiere enseñar lo que quiera, es un campo abierto. Los maestros, igual que los padres, educar la voluntad de sus alumnos, formando en ellos hábitos de obediencia, de trabajo, de orden y de buenas costumbres. No debiera decirse, esto no debiera ni decirse porque está como implícito. ¿Pero por qué se dice? Porque igual hay maestros irresponsables, ¿sí? Preparan la clase lo más fácil que puedan, con el menor trabajo. Se llevan un libro para leer o preparan una vuelta a la hora de su clase, dejan a sus alumnos con un trabajo y se van y los dejan sin vigilancia. Todo ese tiempo en que el alumno está sin vigilancia, puede hacer lo que sea. ¿Y quién responde? ¿Quién responde? El muchacho es listo, hace lo que sea rápido para que le quede tiempo para hacer lo que él quiere. Entonces, de eso habrá que dar cuenta, de esos tiempos en que se dejó a los alumnos sin vigilancia y de lo que ellos hicieron dentro del tiempo que tú debías estar con ellos. Esto se ve a veces mucho en los colegios, la falta de responsabilidad. En los recreos no hay vigilancia. ¿Cómo le enseñas a los niños a jugar bien, a respetar a los compañeros en el juego, a saber perder, si no hay quien vigile los recreos? Porque en los recreos se van todos los profesores al salón de profesores a hablar y los muchachos solos, haciendo y deshaciendo. La vigilancia es permanente y de eso habló mucho San Juan Bosco, lo que es la disciplina preventiva. No es corregirlos cuando hayan cometido fechorías, es evitar que las hagan. Por eso es educación de la voluntad. El maestro tiene que ser exigente, firme. Corregirlos y castigarlos moderadamente, ¿no? Con caridad, con firmeza, con prudencia. Preservarlos atentamente de peligros de alma y de cuerpo. Por eso es la vigilancia. Si no hay vigilancia, ¿cómo lo preservas? No puedes. Por eso el maestro es padre y es pastor. Tiene que cuidar que el lobo no se coma sus ovejas. Es una misión bellísima, porque ya digo, es tan grande como la misión de los papás, de mucha responsabilidad, requiere mucho amor, mucha fe. Hay que aprender a amar a los alumnos como hijos. Por eso decía Gabriela Mistral, una poetisa chilena, ama, si no sabes amar mucho, no enseñes. ¿Por qué fundamento? Porque el amor es el que te va a dar la fuerza para el sacrificio, para la firmeza, para el celo, por corregir sus errores,
por conocer a cada uno y adaptarte, así como hace un papá y una mamá, a cada uno, por este lado puedo conseguir esto, por esta forma, conocer a cada alumno. Eso lo dice el amor. Si no hay amor, eso no se hace. Cuando los maestros pecan gravemente, cuando enseñan doctrinas o errores, doctrinas perniciosas, dañinas, cuando inculcan el error en el alma de sus alumnos. Y esto puede darse por irresponsabilidad o por mala formación, por eso hay que ver qué tipo de maestro tienen tus hijos. O por irresponsabilidad, porque el maestro que no se prepara, que no se ocupa de conocer la verdad, porque lo que él debe transmitirle a los alumnos es la verdad. Si no se ocupa de conocer la verdad y solo le enseña lo que piensa, lo que se le ocurre, está faltando gravemente. Porque si por ese error que le enseñó a ese muchacho se condena. Bien dice la Sagrada Escritura, los que enseñan la verdad brillarán en el cielo como estrellas de primera magnitud. Los que enseñan la verdad y el bien. Hay que voltear esa frase. Los que enseñan el mal. Entonces es de mucha responsabilidad. Los que los inducen al pecado. Los enseñan a ser rebeldes, los instan a cosas malas, ¿sí? A irrespetos con los mayores. Y los que son negligentes en el cumplimiento de sus deberes, porque la negligencia lo lleva a cometer todos los errores que ya dijimos, o al no cumplimiento de los deberes que ya sabemos que tienen que hacer. Y las autoridades civiles, bueno, ahora ya sabemos que igual, ¿sí? Proporcionarle al pueblo que Dios les ha asignado la forma de crecer en la fe, en la verdad, no obstaculizarlo, sino facilitarlo. Buscar el bien común, dando leyes justas y sabias, que hoy es bien escaso porque entre bien común y egoísmo, hoy más se busca el bien individual, ¿sí? Personal, que el bien común. Y siempre el bien común debe primar sobre el bien individual. Y a veces las leyes, las determinaciones se hacen buscando un bien individual, un provecho personal, no un bien común. Se hace aparecer como bien común, porque esa es la astucia del mal. Se hace aparecer como bien común, pero en el fondo lo que se está buscando es un bien individual. Ahora, deber de los súbditos. Estuvimos hablando del deber de las autoridades, clasificadas en esa forma. Ahora el deber de los súbditos. Todos, de una u otra forma, somos al mismo tiempo autoridad y súbditos, porque ya somos adultos. Si fuéramos niños solamente seríamos súbditos, pero ya somos adultos. Entonces ya en nosotros se dan esos dos papeles. Ahora vamos a ver nuestros deberes como súbditos. Frente al patrón. Todo súbdito le debe a su superior, cualquiera que sea, llámese patrón, llámese maestro, gobernante o autoridad eclesiástica o esposo en el caso de las mujeres casadas, ¿sí? O padres.
les debemos reverencia. ¿De dónde nace lo que es reverencia? Ese término reverencia. La reverencia es el fruto del reconocimiento de la dignidad de que está investido. ¿Y qué es lo que le da la dignidad? ¿Sí? La autoridad que ha recibido. La reverencia se da como fruto de la fe. Esto primero lo enseña Dios. Tenemos que respetar a los que están revestidos de autoridad, reverenciarlos. ¿Qué es reverenciarlos? Reconocer su dignidad, reconocer que por su dignidad, ¿sí?, Él es superior a mí. Eso hay que reconocerlo. Eso ya no se enseña. Antes lo enseñaban en urbanidad, hoy ya no se enseña. Pero es una verdad, que el hecho de que no se practique o no se tenga en cuenta no quiere decir que ha desaparecido. La urbanidad brotó de ahí, de esa reverencia. Por eso, así el papá se equivoque o la mamá se equivoque, o esté haciendo lo que no es, no le toca al hijo corregirlo. No le toca. Por eso, ni alzarle la mano, ni gritarle, ni contestarle feo. Tenga los defectos que tenga. Si la mamá dio la orden de que no hicieran tal cosa, y el hijo dice, ¿y por qué mi papá lo hace? Es su papá. A usted no le toca. No le permitan a los hijos criticar a sus papás. No, señor. No les toca. A ellos no les toca ser jueces. Igual con los sacerdotes. Toda autoridad requiere una reverencia. Cederle el puesto. ¿Sí? Es siempre ver eso, o sea, por su dignidad merece reverencia, su dignidad, eso solo, suficiente, ¿verdad? La fe, ¿hay que juega? La fe. Porque nunca vamos a tener superiores perfectos, jamás. Si Jesús, siendo un Dios humanado, fue criticado y lo vieron, ahora los que sí realmente somos humanos y tenemos pecados y debilidades y todo, nunca lo vamos a encontrar a nadie. Ni siquiera el Papa, no somos perfectos. Entonces no está en la perfección, en que yo lo vea bueno o no bueno, el que le deba reverencia o no, no está en eso. ¿Por qué Jesús no le faltó el respeto a Herodes cuando se burló de él tan descaradamente? No, era la autoridad. ¿Por qué David no mató a Saúl cuando Dios se lo puso en sus manos? No voy a manchar mis manos en un ministro de Dios, un elegido de Dios, es un ungido del Señor, suficiente. Que sea malo, que me esté persiguiendo, que esté siendo injusto, eso no importa. ¿Qué vio David en Saúl? La autoridad, con que Dios lo había revestido, su dignidad. Ese principio, y qué bueno inculcarlo en los niños y en los jóvenes, que se ha perdido mucho.
mucho. No, hay que recuperarlo. Esto está dentro de los mandamientos, la reverencia. La obediencia, que va muy unida con la reverencia. La obediencia. Son canales de la voluntad de Dios para nosotros. Todo superior para nosotros es un canal de la voluntad de Dios, desde que lo que ordene no sea opuesto a lo que Dios determina. Mientras no sea opuesto, es voluntad de Dios para nosotros. Y todo súbdito le debe a la autoridad fidelidad. ¿Qué es ser fiel? Cuidar de todo lo de él como propio. Primero, pues su fama o su reputación. Quien está trabajando en una casa de familia, pues respetar los secretos de la familia, de los que ha permitido enterarse, si Dios le ha permitido enterarse, son secretos solo para ti. Ir a contar lo que conociste de una familia, que debe quedar en el secreto de la familia, irlo a divulgar a los demás, es pecado. En el caso de los que trabajan con familias, sea porque cuida a sus niños, sea porque le ayudas en los servicios de la casa, sea porque le estás enseñando clase a su hijo, ¿sí? Llegas a darle clase a su hijo y estando dándole clase a su hijo altercaron el esposo con la esposa y algo pasó y te diste cuenta, no tienes por qué ir a contar a otro lugar lo que allí sucedió en lo íntimo de la familia. Eso forma parte de la fidelidad. Te das cuenta de algunas fallas de tu superior, no lo difames. Si puedes hablar con él respetuosamente, hazlo, pero no lo difames, ¿sí? Ya eso también forma parte de otro mandamiento más adelante, cuidar la fama del prójimo. No tenemos por qué estar comentando los defectos o fallas de nuestros superiores, más cuando los hemos conocido por esa confianza que ellos nos han brindado en el trabajo con ellos. Entonces, eso forma parte de los deberes. Entonces decíamos, la reverencia es ese culto y honor a las personas constituidas en dignidad. Primera Timoteo nos habla de eso. En el capítulo 6, versículo 1. Los siervos que están bajo el yugo de la servidumbre tengan a sus amos por acreedores a todo honor, para que no sea deshonrado el nombre de Dios ni su doctrina. Los que tengan amos fieles no los desprecien por ser hermanos. Antes sírvanles mejor, porque son fieles y amados los que reciben el beneficio. Esto es lo que debes enseñar e inculcar. A veces hay amos que tratan, ¿no?, de una manera muy familiar, entran a la persona a formar parte de la familia, uno más de la familia, y no se debe abusar de eso, sino por el contrario, ¿no?, servirles con más, porque lo merecen. Entonces son deberes. En cuanto a la obediencia y sumisión, 1 Pedro 2, 8, 19,
Sí, capítulo 2, versículos 18 y 19, perdón. Dice: por amor del Señor, estad sujetos a toda institución humana, ya al emperador como soberano, ya a los gobernadores como delegados suyos para castigo de los malhechores y elogio de los buenos. Tal es la voluntad de Dios, que obrando el bien, amordacemos la ignorancia de los hombres insensatos, como libres y no como quien tiene la libertad, cual cobertura de la maldad, sino como siervos de Dios. Apreciad a todos, amad la fraternidad, temed a Dios y honrad al Rey. Los siervos estén con todo temor sujetos a sus amos, no solo a los bondadosos y afables, sino también a los rigurosos. Aquí estamos hablando también de los patronos o empresarios, ¿no? No solo a los bondadosos y afables, sino también a los rigurosos. Agrada a Dios que por consideración a Él soporte uno las ofensas, padeciendo injustamente. Agrada a Dios. ¿Sí? Que por consideración a quién, a Dios, se soporte uno las ofensas, padeciendo injustamente. Así lo hizo Jesús. Pues, ¿qué gloria tendréis si delinquiendo y siendo golpeados aguantáis? Pero si haciendo el bien aguantáis padeciendo, esto es lo grato a Dios. Pues si cometiste un delito, tienes que aguantar lo que te venga. ¿Sí? Lo mereces. Pero más grato a Dios es que sin merecerlo, ofrezcas, ¿sí?, lo que te venga. Que regularmente, pues si no hiciste nada, es injusto el castigo que venga, o la reprensión, pero le agrada a Dios si lo sabes vivir como Él lo dejó. Cristo padeció por vosotros y os dio ejemplo para que sigáis sus pasos. Bueno, ahí está el ejemplo de Cristo. Entonces no nos es grato porque tu jefe es injusto, o es mal geniado, o es de tal forma, tú hacer las cosas mal, o a medias, o portarte de igual manera con él, o criticarlo, o no. Dios no permite eso, no está en sus leyes. Por eso la murmuración, la desobediencia, la negligencia, la pérdida de tiempo son pecados dentro de este mandamiento, la irresponsabilidad. En cuanto a la fidelidad, decíamos cuidar como propia las cosas del superior, velar por sus intereses, apropiártelo de él, cuidar sus cosas. Si él ve que a veces que uno le puede suplir en algo, ¿no?, que ya uno sabe, pero como no me dijo, no, velar por sus intereses, hay que comunicar esa voluntad con la persona a la que estamos sirviendo o ayudando o de la que estamos dependiendo. No mis intereses, sino los intereses de él, porque estoy a su servicio. Sea yo un empleado, sea de cualquier rango, eso no importa. No causarle daño alguno, ni de palabra ni de obra, ni de pensamiento menos. Y guardar estrictamente los secretos familiares. La carta de Tito, capítulo 2, versículos del 9 y 10. Que los siervos estén sujetos a sus amos, complaciéndoles en todo y no contradiciéndoles. ¿Cómo cuesta entender esto, verdad? Por la voluntad humana. Tú sugiere, pero no contradigas.
póngalo blanco. Si te parece mejor azulito, ¿qué opinas? De pronto azul da un mejor contraste. No, azul no, ponlo blanco. Ponlo blanco. Ya sugeriste, no se te aceptó, no contradigas. Porque a veces lo pones azul, ay, pero haciéndose, ¿no? Ah, es que yo le entendí como que era azul. Mentiras, es porque tú querías ponerlo azul. Y te haces la que no entendiste, ¿cierto? Porque a veces así juega la voluntad humana, ¿no? Y porque se nos olvida el temor de Dios. O sea, Dios me ve. Y a quien yo estoy sirviendo es a quién? A Dios. No al hombre, a Dios. Por eso la fe es bien importante. Cuando esto se vive sin fe, es que no hay fuerzas. No hay fuerzas para complacer. Dice, complaciéndoles en todo, no contradiciéndoles, ni defraudándolos en nada, sino mostrándose fieles en todo para hacer honor a la doctrina de Dios nuestro Salvador. Todo esto es voluntad de Dios, ¿no? Lo que Dios quiere. Los fieles con sus sacerdotes, con sus pastores. Pues los pastores nos tienen que instruir a nosotros, administrar los sacramentos, combatir con prudente celo los vicios y escándalos. Les toca. Es su deber. Y ahí sí no lo hace. Y asistir a los fieles en sus necesidades espirituales primero y materiales también, dentro de sus posibilidades. Ahora, ¿cuáles son nuestros deberes para con ellos? Primero, respeto por su carácter sagrado, sea quien sea. Pórtese como se porte. Cualquiera sea la conducta del sacerdote, es un sacerdote. Es un ungido del Señor. Y como tal merece reverencia, obediencia, fidelidad. No murmurar, no criticar, no divulgar sus defectos o lo que nos dimos cuenta. Orar por él. Dice Dios a Santa Catalina. Creo que es a Santa Catalina, que los pecados de sus sacerdotes, en gran parte, él le tomará cuenta de ellos a sus fieles. Porque no oraron lo suficiente. Y obediencia, amor y agradecimiento, obediencia y asistencia a través de los auxilios materiales, porque ¿quién les va a ayudar a ellos en sus cosas materiales? Sino los fieles. ¿A quiénes están sirviendo? A los fieles. Por eso Dios dice que el predicador o el misionero vive, ¿sí?, de eso. Pero ellos no cobran, pero a nosotros nos toca estar pendientes de sus necesidades materiales, ayudarles en eso. Porque muchos sacerdotes a veces se han visto abocados a buscar otro trabajo. Es doloroso. Que tienen que hacerse profesores porque no tienen con qué comer. No es posible. Cuando están sirviendo a sus fieles en el culto, ¿verdad? Entonces es porque se ha perdido esto, todo esto que son deberes. La primera carta del Corintios, en el capítulo 9, versículo 13, dice:
Pero ¿no sabéis que los que ejercen las funciones sagradas comen del santuario y los que sirven al altar del altar participan? Pues así ha ordenado el Señor a los que anuncian el Evangelio, que vivan del Evangelio. Entonces, y la carta de 1 Timoteo 2:2 dice: por los reyes y por todos los constituidos en dignidad, te ruego que se hagan peticiones, oraciones, súplicas y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los constituidos en dignidad, a fin de que gocemos de vida tranquila y quieta con toda piedad y dignidad. Esto es bueno y grato ante Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. En estas campañas políticas debiera haber en cada católico una necesidad imperante de orar, acompañar con oraciones este proceso para que reine la voluntad de Dios en el resultado de las elecciones. O sea, quede en Guatemala el gobernante conforme al corazón de Dios, pero que sea realmente fruto de una oración sincera, fuerte. Pero si no se ora, dice la palabra, cada pueblo tiene el gobernante que se merece, ¿verdad? De acuerdo a su comportamiento. Entonces, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre las mujeres, bendito el fruto de tu vientre Jesús.